Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título Idea filosófico-política de la guerra. Un capítulo que ha sido posible gracias a la ayuda de Gaetz Ruiz de Vergara, que de por tanto aquí manifestado mi reconocimiento a su trabajo y por supuesto mi agradecimiento. En enero del presente año saltaba a todos los medios la noticia de que el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, había ordenado la realización de maniobras militares en la frontera con Ucrania. Las raíces de este suceso hay que buscarlas en los intentos de Ucrania por ingresar en la Unión Europea, situación que en 2014 originó una guerra con los separatistas prorrusos de la región ucraniana del Donbass y la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia. Esta situación pareció apaciguarse en el año 2015 con los acuerdos de Minsk, aunque lo cierto es que el conflicto ha persistido desde entonces. Los movimientos de Putin, que culminarían el pasado 24 de febrero con la invasión de Ucrania, han ocasionado desde hace unos meses que se difundan por todos los medios los rumores de una posible guerra entre Rusia y los países de la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza y la Unión Europea como comparsa. España, como parte de esa alianza geopolítica, anunció inmediatamente el envío de apoyo militar a la zona del conflicto. De esta manera, el buque cazaminas Sella, el buque de acción marítima Meteoro y la fragata Blas de Lezo salieron los últimos días de enero en dirección al Mar Negro. Esto, junto con la participación en el despliegue aéreo en Bulgaria y el envío de unos 350 militares en Letonia, es por el momento la contribución militar española en el conflicto bélico que aún permanece abierto. Las reacciones ante el despliegue de esta ayuda militar española no se hicieron esperar. Unidas Podemos, Izquierda Unida, Bildu, Más País Equo, Alianza Verde, BNG, CUP, Compromís, En Comú Podem firmaron conjuntamente un manifiesto por la paz que criticaba el envío de refuerzos militares a Ucrania por parte del gobierno, ese gobierno que ellos mismos conforman y apoyan. En unas declaraciones hechas a los medios de comunicación el 21 de enero de 2022, la ministra de Igualdad y número 2 de Unidas Podemos, Irene Montero, ofrecía las siguientes reflexiones, abrimos comillas. Creo que España es con rotundidad el país del no a la guerra y que la sociedad vasca, la sociedad española, la sociedad catalana somos gentes de paz. Por tanto, apostamos por la paz, por la desescalada del conflicto, por evitar maniobras militares en la zona, por el diálogo y por la diplomacia. Cerramos comillas. Observen el oportunismo de esta señora, que aprovecha prácticamente cualquier situación para dejar claro, según su perspectiva, que hay algún tipo de diferencia entre la sociedad vasca y la sociedad catalana y la española. Es decir, como si los vascos y los catalanes no fueran españoles. Por su parte, la número 1 de Unidas Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Juana Belarra, insistía en la misma idea a través de Twitter, abrimos comillas. Nuestro país ha dicho alto y claro siempre no a la guerra. Con ese espíritu y con ese compromiso debemos trabajar e intensificar las vías diplomáticas para desescalar cualquier conflicto, cerramos comillas. En los días siguientes, numerosas columnas de opinión en la prensa, tertulias televisivas y debates en redes sociales venían a refrendar esta tendencia pacifista a propósito del conflicto ruso-ucraniano. Se pretendía de esta manera retomar el lema que popularizaron las protestas del año 2003 contra la invasión de Irak, el célebre no a la guerra que tantos intelectuales y artistas propagaron en los medios de comunicación y que fue uno de los ejes ideológicos que instauró al pensamiento alicia del PSOE de Zapatero en el gobierno de España. Sin embargo, y tal y como señaló Gustavo Bueno en sus artículos que dedicó a la crítica de estas manifestaciones de 2003, ni los manifestantes por la paz de entonces, ni tampoco los de ahora, se han preocupado en ningún momento por aclarar
a qué paz se refieren realmente, de qué paz están hablando. En efecto, la paz americana por la que vela la OTAN no parece compatible con la paz rusa por la que aboga Putin. La paz política, lejos de ser la negación o el reverso de la guerra, no es sino su resultado, como ya sugirió Aristóteles en la Política. Las concepciones humanistas y metafísicas del pacifismo pasan por alto que toda paz no es sino el orden impuesto por los vencedores de una guerra previa, y que todo conato de una nueva guerra no es sino el intento por imponer una nueva paz. Esta problemática parece indicarnos que la guerra no es precisamente una noción sencilla, como podría parecer a primera vista, no. La rica dialéctica que encontramos entre la paz y la guerra, así como entre las diversas especies de la guerra, nos obliga a pensar más bien que la guerra no es un fenómeno que pueda resolverse exclusivamente en categorías históricas, políticas o ético-morales. Precisamente por involucrar todas estas perspectivas categoriales, pero sin agotarse en ninguna de ellas, la guerra se nos aparece más bien como una idea filosófica, que debe ser analizada, por tanto, con arreglo a algún tipo de premisas filosóficas. Ese conjunto de premisas o de coordenadas, desde las que aquí encaramos la idea de la guerra, no son otras que las del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, quien en su libro del año 2004, La vuelta a la caverna, terrorismo, guerra y globalización, presentó una doctrina filosófica materialista acerca de la idea de guerra. Pars destruens. La guerra en el espacio antropológico. El ejercicio del materialismo filosófico, como filosofía crítica y dialéctica, supone necesariamente la crítica a las posiciones alternativas, que tratará de triturar o de reconstruir desde sus posiciones características. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el análisis filosófico de la idea de la guerra pasa en primer lugar por la consideración crítica de las conceptualizaciones alternativas de la idea de la guerra, es decir, que tiene que salir al paso de las distintas ideas o teorías sobre la idea de guerra que va encontrando en el proceso de análisis. Y en este sentido tenemos que decir que quizás la más extendida de las visiones filosóficas mundanas acerca de la guerra es la que podemos llamar naturalista o etologista. Aunque esta postura ha sido especialmente defendida y divulgada por el desarrollo de la etología y por la llamada sociobiología durante el siglo XX, lo cierto es que sus asunciones básicas tienen raíces clásicas bien conocidas. Un buen exponente de esta filosofía naturalista de la guerra es el filósofo Thomas Hobbes, quien entendía los conflictos bélicos como el resultado necesario de pasiones naturales de los hombres, la desconfianza mutua, la competencia entre individuos y la búsqueda de la gloria personal. La visión pesimista del hombre que encontramos en Hobbes, manifestada en la sentencia clásica según la cual el hombre es un lobo para el hombre, hace que para el autor del Leviatán la guerra sea una consecuencia natural de la envidia y del odio. Aunque Hobbes no extendía estas características al resto de los animales, su perspectiva no deja por ello de ser etológica, puesto que tiende a reducir los fenómenos característicos de la guerra a supuestos instintos innatos que serían su fundamento. Pero la concepción naturalista o etologista de la guerra puede enfocarse con dos luces distintas y aún opuestas, al menos opuestas en apariencia. Muchos sociobiólogos y muchos defensores del darwinismo social verán en esta postura una justificación o legitimación de la guerra. ¿Por qué? Pues porque si la agresividad propia de la guerra es connatural a cualquier animal y el hombre es en el fondo un animal, entonces la guerra será en ese caso un fenómeno no solo comprensible y justificable, sino además necesario e inevitable, dirán estas posiciones. Otra vertiente, opuesta en apariencia a la anterior, pero en realidad idéntica a ella en cuanto al fondo de sus premisas filosóficas, supone que la guerra es una degeneración o animalización del hombre. Cuando actualmente se subraya tantas veces que la guerra es algo inhumano, que aproxima a los hombres a la animalidad hasta confundirlo con bestias sanguinarias,
Es esta postura naturalista la que se está ejercitando. Efectivamente, la guerra respondería a razones de conducta etológica, animal, pero los hombres, gracias a la cultura espiritual, habrían conseguido rebasar históricamente ese estado primario de animalidad y asimismo la guerra, propia solamente de ese estado de salvajismo prehumano. Habría quedado relegada entonces a la condición de reliquia de un pasado remoto. Así, las muchas guerras que se dan en el presente serán vistas con una carga axiológica negativa. Esto es como una involución a un estado de barbarie que comprometería los pilares mismos de la civilización. Evidentemente, tal contraposición entre guerra y civilización, o entre guerra y humanidad y otras oposiciones análogas, resulta inviable desde un punto de vista materialista, desde el momento en que se constata que las guerras realmente existentes se dan y se han dado siempre en el ámbito de la civilización. La guerra supone la civilización, y basta con advertir la compleja tecnología que hay detrás de un submarino nuclear o de una bomba de hidrógeno, para comprender que no se trata de una civilización pobre o rudimentaria, sino de una civilización con un grado de refinamiento y desarrollo cultural y científico muy elevado. Lo cierto es que el aspecto central de estas teorías de la guerra, tanto en su visión optimista como en su versión pesimista, radica en su concepción naturalista o etologista de la guerra. Dice Gustavo Bueno lo siguiente, abrimos comillas. La idea zoológica de guerra, propia de la filosofía popular, es casi un sombreado del desarrollo que los etólogos o naturalistas hacen del concepto de conducta agresiva. Cerramos comillas. En efecto, el etologismo, subyacente a estas doctrinas mundanas sobre la guerra, reduce en primer lugar, en la dirección del regressus, los fenómenos bélicos antrópicos a sus componentes animales genéricos, es decir, a la agresión etológica. Todo se explica desde la agresividad. Esta reducción puede tener su fundamento nosiológico en el contexto de las categorías etológicas, como se puede observar en estudios tan famosos y celebrados como el de Konrad Lorenz sobre la agresión, el pretendido mal. El problema y el punto donde la etología se convierte en etologismo es cuando estos componentes genéricos de la agresividad animal se tratan de reaplicar después, en la línea del progressus, se tratan de reaplicar a los fenómenos bélicos de partida. Será entonces cuando el conflicto actual con Rusia pase a entenderse como una manifestación del ansia de poder de Putin o de su natural agresividad eslava, o bien como un trasunto de la codicia capitalista de Biden o de la violencia propia de la sociedad estadounidense. Pero desde nuestra perspectiva, es este etologismo zoomórfico de fondo lo que hay que criticar en este tipo de filosofías mundanas de la guerra. Porque las guerras son fenómenos que se recortan exclusivamente a escala antrópica y más específicamente en el eje circular del espacio antropológico, esto es en las relaciones de unos hombres con otros hombres. La agresividad de los gansos o de las hormigas no tiene nada que ver con los conflictos bélicos y sería antropomórfico llamar batallas o guerras a las peleas de gallos, por ejemplo, del mismo modo que aunque hay quien llama carros a los coches, pues nadie llamaría coches a los carros. Queda descartada, por tanto, la guerra en el eje angular del espacio antropológico, y eso sin perjuicio de las intersecciones que se han dado históricamente entre los animales y los conflictos bélicos. No hay más que pensar en los elefantes sobre los que Aníbal cruzó los Alpes, o en los gansos que, según se dice, salvaron a los romanos de los invasores galos cuando los centinelas del templo de Juno, incluyendo a los perros, se habían quedado dormidos.
Y si esta idea etológica de agresión se dibuja principalmente en el eje angular del espacio antropológico, otro tanto habría que decir de otra idea cercana que se dibuja principalmente en el eje radial, la idea de violencia. La guerra, según se oye a menudo, pues no sería más que un estallido de violencia. Incluso la guerra sería la violencia por antonomasia, su grado máximo. Pero la idea de violencia respecto de la idea circular de guerra es también genérica, y aún más genérica que la idea de agresión, puesto que desborda también el plano etológico y nos conduce más bien a una escala cosmológica que involucra fenómenos naturales o impersonales del eje radial. La erupción de un volcán, la detonación de una enana blanca o el choque de dos placas tectónicas son fenómenos violentos en mayor o menor grado, y de nuevo nadie consideraría que esos procesos violentos tengan que ver en ninguna medida con guerras o con batallas, aunque en algún caso puedan intersectar con ellas. En conclusión, las guerras, como figuras que se dibujan ante todo en el eje circular del espacio antropológico, recordemos relaciones de unos hombres con otros hombres. Pues bien, las guerras podrán reducirse a componentes genéricos como la agresión animal o la violencia natural, pero será imposible hacer el progresus, es decir, regresar desde la agresión o la violencia a los fenómenos específicos circulares de las guerras. Las guerras involucran operaciones, lo que las aleja del plano impersonal de la violencia radial, pero también son específicamente humanas, por lo que no se pueden reducir a la conducta agresiva de los animales. Entre la conducta pautada de los animales y las instituciones antropológicas hay una discontinuidad ontológica fuerte, o anamorfosis, a la que Gustavo Bueno se ha referido con la denominación de inversión antropológica. Esto hace que la visión etologista o naturalista de la guerra resulte totalmente inadecuado para conceptualizar correctamente los fenómenos bélicos, al menos desde la perspectiva del materialismo filosófico. Pars construens, la idea filosófico-política de la guerra. Como decimos, la guerra es ante todo una figura que se dibuja en el eje circular del espacio antropológico, en el marco de las relaciones de unos hombres con otros hombres. Ahora bien, esto no significa, por supuesto, que toda figura que caiga dentro de este eje circular tenga que ver con la guerra. Para que determinados conflictos, incluso cuando implican armas o acciones violentas o sangrientas, sean considerados guerras en el sentido estricto de la expresión, debe mediar otra idea fundamental, la idea de Estado. Las peleas entre individuos aislados o entre grupos de individuos, incluso cuando tienen consecuencias sangrientas, o las cacerías, incluso cuando son cacerías humanas, o las racias entre tribus de salvajes u otros fenómenos aparentemente próximos a lo que habitualmente entendemos por guerras, pues bien, no son conflictos bélicos en sentido estricto, si se advierte el papel esencial que en toda guerra juega el Estado, o más bien un conjunto de estados o de imperios. Esto supone situar a la guerra como una figura conectada esencialmente, aunque no exclusivamente, con la política, cuyo parámetro y unidad de referencia para el materialismo filosófico es precisamente el Estado. La idea filosófica materialista de guerra se nos presentará, en resolución, como una idea esencialmente filosófico-política, y la célebre sentencia de Clausewitz, la guerra es la continuación de la política, adquirirá entonces un profundo sentido filosófico. La consideración del Estado como pieza esencial para definir la guerra en el eje circular del espacio antropológico nos devuelve a la teoría sintáctica del poder político. Ya sabemos que el Estado cuenta con 3 capas, basal, conjuntiva y cortical, cada una de las cuales va referida a 3 tipos de poderes políticos, en función de las ramas del poder: operativa, estructurativa y determinativa.
Desde el punto de vista de la idea filosófico-política de la guerra, importa subrayar que la aparición de la guerra en la historia está vinculada a la configuración de una capa basal que se conforma mediante la apropiación de un territorio por parte de un Estado. Solo tras esta apropiación originaria podrá aparecer la propiedad privada, cuando la capa conjuntiva de una sociedad política ya conformada jerárquicamente redistribuya los recursos y los redistribuya de forma desigual entre las familias o los grupos que conforman la sociedad de referencia. En este punto, la doctrina filosófico-política de Gustavo Bueno opera una vuelta del revés ante la doctrina marxista tradicional, debida a Engels, según la cual la propiedad privada es previa al Estado, y este último es solamente un instrumento para su preservación en la sociedad de clases resultante. La explicación de la guerra que se desprende del materialismo dialéctico supone, de esta manera, que los conflictos bélicos se desatan en el momento en que chocan los intereses de las clases dominantes de cada Estado. El materialismo filosófico, por el contrario, parte de la idea de que no es la propiedad privada originaria, sino la apropiación del territorio originaria, la que está a la base de los conflictos bélicos, sin perjuicio de que estos aparezcan determinados también, en cierto grado, por la propiedad privada y por la dialéctica de clases. Pero será principalmente la dialéctica de estados y de imperios la que funcionará como motor de las guerras. Esto supone ya, como es natural, la conformación de una capa cortical que mediante su poder militar, su poder federativo y su poder diplomático se ocupe de defender las fronteras del territorio apropiado por el estado de referencia. Así, las tribus y los grupos nómadas que aún no disponen de una organización política estatal, ni por lo tanto de unas capas y ramas del poder político ya conformadas, quedan fuera del rango de la idea de guerra. Sin perjuicio de todo eso, los conflictos intertribales, a veces de magnitudes considerables, que por su naturaleza son todavía preestatales, pero que prefiguran en algún grado las guerras entre estados, pueden ser considerados, atendiendo a la clasificación de Gustavo Bueno, como guerras de género 0. Por su parte, las guerras de género 1, que ya podemos considerar guerras en sentido estricto, son aquellas que mantiene un Estado con alguna sociedad preestatal de su entorno, sea para imponer una paz depredadora, sea para imponer una paz generadora. Un ejemplo clásico de esta última modulación de guerras de género 1 la encontramos en la Guerra de las Galias de Julio César. La contrafigura de esta situación la encontramos en las guerras de género 2, que son aquellas en que una sociedad tribal preestatal ataca a una sociedad política dada. Desde la perspectiva de esa sociedad política atacada, las guerras de género 2 serán vistas como invasiones o infiltraciones, como la de los galos en el Imperio Romano. Pero al mismo tiempo, los invasores infiltrados en el Estado tendrán que haber pactado previamente con facciones suyas y volverse en cierto modo partes de él, a la manera en que Ataulfo penetró en la Hispania romana con las banderas de las legiones. Gustavo Bueno denomina guerras de género 3 a las que se producen entre estados o imperios, es decir, a la idea de guerra por antonomasia, las guerras médicas o púnicas, las guerras napoleónicas o las dos guerras mundiales son ejemplos de esta clase. El conflicto bélico desatado en la actualidad entre Rusia y Ucrania es también un caso de guerra de género 3. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la intervención militar rusa se contextualiza en un conflicto interno a Ucrania, un conflicto que lleva años desarrollándose. Tras las violentas protestas del Euromaidán en 2013 y la declaración de independencia de Donetsk y Lugansk, territorio ucraniano hasta entonces, se desató en el año 2014 la guerra del Donbass entre las fuerzas gubernamentales y los separatistas prorrusos.
Esta situación podría parecer que nos coloca ante el último género de guerra, guerra de género 4, reconocido por Gustavo Bueno, que es la habitualmente conocida como guerra civil. Las guerras civiles, como es sabido, no enfrentan a dos o más estados, sino a partes formales suyas, regiones, grupos sociales, el ejército, etc. Y se enfrentan por el control del estado de referencia. Sin embargo, en el caso de la guerra del Donbass, antesala de la actual guerra ruso-ucraniana, no se puede hablar de guerra civil, sino más bien de guerra de secesión. En las guerras de secesión, la parte formal del Estado que inicia el conflicto no pretende tomar el poder del Estado, como ocurre en las guerras civiles, sino que lo que pretende es conformar un Estado aparte. Por ello, la secesión solo podrá considerarse como guerra retrospectivamente, si los objetivos de los secesionistas se logran efectivamente. En el caso ucraniano, la consecución de estos objetivos parece claramente condicionada por el reconocimiento que de ellos puedan hacer potencias extranjeras con gran peso en la zona, como Rusia en este caso. Esto hace que las guerras de secesión compartan con las guerras civiles o guerras de género 4 un rasgo fundamental. Son casos límite que en realidad enmascaran guerras de género 3, es decir, guerras entre estados e imperios. En efecto, cuando dos partes formales de un Estado se enfrentan por el poder político, siempre hay un conjunto de potencias extranjeras que se alinea con una facción y otro conjunto de Estados que se alinea con los otros. A menudo esta toma de partido se traduce en apoyo militar, más o menos encubierto, en el envío de materiales, de armamento o de apoyo económico o logístico, incluso propagandístico, por supuesto. Un caso muy próximo a nosotros es la Guerra Civil Española, en la que las potencias que después participarían en la Segunda Guerra Mundial realizaron una especie de primer ensayo bélico a pequeña escala. De esta forma se puede observar hasta qué punto la dialéctica de estados y de imperios está atravesando y condicionando hasta sus últimas consecuencias prácticamente todos los asuntos supuestamente internos de los estados. Desde esta perspectiva, la guerra se presentará no como un accidente o como una contingencia más o menos indeseable, sino como un componente esencial en la conformación y desarrollo de los estados y de los imperios. La guerra, la ética y el derecho. Uno de los argumentos más repetidos en los movimientos pacifistas o de no a la guerra es que la guerra, atenta de alguna manera contra la ética. Naturalmente, el alcance de estas declaraciones dependerá siempre de lo que se entienda por ética. Desde el punto de vista del materialismo filosófico, lo hemos repetido en múltiples ocasiones, las normas éticas son aquellas que van dirigidas a salvaguardar al individuo corpóreo, a mantener su firmeza. Las normas morales, que no deben confundirse con las éticas, son en cambio aquellas que van dirigidas a preservar la recurrencia del grupo de individuos, mediante la virtud de la generosidad. Lo importante, desde la óptica materialista, es que las relaciones entre normas éticas y morales no son armónicas, sino siempre conflictivas. Precisamente el derecho, el ordenamiento jurídico de los estados, sirve para terciar en esos conflictos y para resolverlos positivamente, de un modo u otro. Con estas premisas habrá que concluir que la guerra es efectivamente condenable desde el punto de vista ético, puesto que todo conflicto bélico supone la muerte de numerosos individuos. Sin embargo, no se puede decir lo mismo cuando nos situamos en la perspectiva de la moral o de la política. La guerra puede ser viable desde un punto de vista moral, porque puede estar dirigida precisamente a la preservación de un grupo de individuos cuya existencia puede estar amenazada. Lo mismo ocurre si se observan los fenómenos bélicos desde el punto de vista jurídico-político. En el debate público a menudo se emplean categorías como la de guerras justas y guerras injustas.
¿Pero quién establece la justicia o la injusticia de las guerras? Según se dice, correspondería al derecho internacional esa sentencia. Sin embargo, lo cierto es que el derecho internacional no tiene la fuerza de obligar que tiene el derecho positivo de cada Estado, y se resuelve en tratados o alianzas entre Estados. Tratados o alianzas que pueden romperse o conculcarse en cualquier momento. La atribución de justicia o de injusticia a las guerras nos coloca en una perspectiva metafísica, en el lugar de alguien que observara como un juez supremo a toda la humanidad, por encima de los estados y de los imperios. Pero tal punto de vista no existe, y es la soberanía individual de cada estado la única que puede dar cuenta de los conflictos bélicos y de su posible justificación. Por ello, frente a categorías como la de guerras justas y guerras injustas, será preferible emplear la distinción entre guerras prudentes y guerras imprudentes. Es importante subrayar, sin embargo, que la prudencia o la imprudencia de una guerra es algo que solo se puede medir ex post facto. Es decir, una vez que la guerra ha terminado y se han podido experimentar sus efectos. Una guerra que acabe por completo con los recursos del Estado vencedor, mediante lo que se llama una victoria pírrica, habría sido, por ejemplo, imprudente. Pero sea como fuere, lo que queda claro es que el fundamentalismo ético de tantos creyentes y defensores de la paz perpetua no puede enfrentarse satisfactoriamente a los fenómenos políticos que fundamentan las intervenciones militares, no lo explican. Vista morfológicamente, la guerra es un fenómeno que se deriva de conflictos previos que no pueden ser totalmente canalizados por vías diplomáticas. A pesar de la condena ética que cabe hacer a la guerra, los problemas políticos que conducen a los conflictos armados son de tal magnitud que no existe ningún otro medio para solventarlos como no sea el bélico. Esto, subrayamos, no es una cuestión de preferencias o de justificación del belicismo. Es sencillamente la constatación de lo que ocurre y de lo que ha ocurrido siempre en los estados más civilizados del mundo. Conclusión. Los movimientos pacifistas, sea por su fundamentalismo ético, sea por su visión humanista o naturalista de la guerra, sea por cualquier otra razón, pero lo cierto es que suelen ignorar u omitir los procesos políticos efectivos que conducen a las guerras. Bueno, es que básicamente la mayoría de las veces ni se paran a pensarlo. Incurren de esta manera en la mala fe, porque suponen de algún modo que ellos, los pacifistas fundamentalistas, pueden ser ajenos a estos conflictos, cuando de hecho están necesariamente vinculados a ellos y por tanto con las propias guerras. Si nos fijamos de nuevo en el conflicto ruso-ucraniano, observaremos asimismo que las declaraciones pacifistas de políticos, intelectuales, artistas y activistas de toda clase encierran un alto grado de mala fe y de hipocresía. ¿Acaso desconocen los pacifistas que se manifiestan contra la guerra que esta no es más que una consecuencia directa del mercado de materias primas, principalmente de gas, en Europa central y oriental? Los planes por atraer a Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN fueron planteados por Estados Unidos en el momento en que se ultimaba la puesta a punto del gasoducto Nord Stream 2, que provee de gas ruso a países como Alemania o Austria. Los movimientos militares de Putin fueron la respuesta a esta amenaza, que suponía tener a su enemigo junto a la frontera. Puesto que Estados Unidos no dio ninguna garantía sobre Ucrania, forzó la invasión rusa y ocasionó el cierre del gasoducto Nord Stream 2. Los países del centro de Europa tendrán, a partir de ahora, que buscar otros proveedores de gas, entre los que destaca precisamente Estados Unidos. Y aquí, señorías, está el meollo de la cuestión, porque la guerra de género 3 que se ha desencadenado en Ucrania tiene que ver con el comercio con recursos de la capa basal y con la hegemonía económico-política que el imperio estadounidense y el imperio ruso se disputan en el centro de Europa.
Y esto no se explica ni desde el etologismo, ni desde el psicologismo más grosero, ni desde el fundamentalismo pacifista. Los pacifistas fundamentalistas, instalados en un estado de bienestar del que disfrutan desde hace décadas, parecen olvidar que tal disfrute se construye precisamente gracias a materias primas como el gas o el carbón. Pero la obtención del gas o del carbón, sin los cuales no se podrían producir ni siquiera sus películas, sus libros o sus discursos televisados, involucra todo un orden geopolítico que se asienta sobre los tanques y sobre las armas. Unas armas y unos tanques que rechazan en nombre de la ética, de la razón o de la humanidad, pero sin los cuales ni siquiera habría podido fraguar su propia conciencia de pacifistas fundamentalistas. Esta idea aparece recogida admirablemente en un párrafo de Gustavo Bueno en este libro, La vuelta a la caverna, terrorismo, guerra y globalización. Párrafo que nos sirve a modo de resumen y de conclusión. Adelante. Lo que criticamos al pacifismo metafísico y a todo aquel que ante la guerra se avergüenza del género humano es la hipocresía objetiva de su actitud y la ingenua identificación de su ego con el género humano. Hipocresía por cuanto su actitud supone que la guerra no va con él, como si él perteneciese a otra especie angélica. Es el angelismo que constatamos tanto en el Papa como en John Lennon. Y sin embargo, forma parte de un mundo en cuyos edificios habitan, comen y duermen tanto el Papa como los seguidores de Lennon. ¿Acaso nuestros irenistas angelistas no suelen vivir en un estado de bienestar? ¿Un estado que está apoyado en los tanques y en los misiles? ¿Que entre otras cosas defienden el control del petróleo? La actitud de quien abomina de la guerra y acepta la cultura humana que depende de ella encierra la quinta esencia de la falsedad. Cerramos comillas. Y hasta aquí el segundo capítulo de esta semana. Agradezco como siempre su apoyo a todos los seguidores y mecenas del canal. No olvidéis darle a la campanita, al me gusta, pues revisar bien todas las notificaciones, la suscripción, etc. Nos vemos la semana que viene y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!